En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos hozando en la falda del monte. Los espíritus le rogaban: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mayoría de edad es ese momento en el que ya somos plenamente sujetos de derechos y de obligaciones. Y por lo tanto, no solo podemos asumir aquello que nos regalan o nos dan los demás, nuestros derechos, sino también debemos asumir nuestros deberes. Hemos escuchado en el Evangelio cómo el endemoniado, una vez liberado, pide seguir al Señor. Y sin embargo, Cristo no se lo permite. Le encomienda otra misión, otra tarea. ¿Quién mejor que él, que se ha sentido liberado de Satanás, del pecado, para poder dar la vida por Cristo? ¿Quién mejor que él, a los ojos de los hombres, para seguir a Cristo y por lo tanto ser una de las columnas de la Iglesia? Sin embargo, el Señor no se lo permitió. Le encomendó otra misión, otra tarea. Nosotros hemos de tener una visión sobrenatural de los acontecimientos que ocurren en nuestra vida, de saber que todo tiene un sentido, aunque a veces no lo comprendemos, de saber que Dios escribe recto en renglones torcidos y que es capaz de aprovechar cualquier acontecimiento humano, por negativo que te parezca, para que saques enseñanzas, para que Él te enseñe cuál es su voluntad y por lo tanto santifique tu vida. ¿Por qué el Señor no le permitió seguirle? Es un misterio. Tenía para él otros planes. La mayoría de edad implica aceptar la voluntad de Dios. La mayoría de edad, como cristianos, implica saber que solo Cristo tiene palabras de vida eterna y que por lo tanto, cuando el Señor nos pida algo que no comprendamos, tenemos que hacer un acto de fe. ¿Por qué tanta rebeldía entre los cristianos cuando no entendemos los planes de Dios? Porque ha calado en nosotros
ese pecado que es el pecado de nuestros primeros padres, de la soberbia, que queremos ser como dioses, que queremos ser nosotros los que establezcamos qué está bien y qué está mal y qué es lo que el Señor tiene que hacer, porque a mí me parece que tú tienes que aprender a hacer un acto de confianza en Dios, sabiendo que Él es tu Señor, y que cuando el Señor te pide algo, Él sabe por qué te lo pide. A ti te toca decir, somos unos meros siervos, tenemos que hacer lo que el Señor nos ha dicho. Esa debe ser la actitud del cristiano. Tenemos inteligencia, ese don que Dios nos ha dado para que podamos discurrir y por lo tanto comportarnos como personas racionales. Pero llega un momento en el que nuestra finitud la tenemos que asumir. Hay alguien que está por encima de nosotros, ese es Dios. ¿Quién mejor para seguir a Cristo que alguien que se ha sentido liberado? No, Dios tenía otros planes para él. Tendría que ser testigo suyo en medio del mundo, pero no siguiendo al Maestro en su vida pública. ¿Por qué el Señor llama a esta persona a ser sacerdote? Si mira si tiene estas carencias, ¿por qué no llama a este otro que tiene estos dones? Solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca aceptar la voluntad de Dios, asumir como adultos cristianos nuestros deberes y obligaciones y por lo tanto ser fieles al Señor. No cuestiones a Dios, acepta su voluntad. Cuando comprendas sus planes y cuando se tornen para ti difíciles de entender, Dios es más grande que tú, es más santo, tienes que hacer un acto de fe y de confianza en Él. San Pablo dirá que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Quizás el Señor no permitió que fuera el endemoniado para seguirle, para que de esa manera él pudiera ser en medio del mundo testimonio y la gente no pensara que era por sus dones o cualidades por los que le permitía al Señor seguirle. No lo sé. El endemoniado hizo un acto de fe, obedeció al Señor y se quedó en su casa. ¿Qué hacemos nosotros cuando el Señor nos pide algo que no comprendemos? ¿Hacemos un acto de confianza, de fe en Dios? ¿O por el contrario nos rebelamos porque no comprendemos sus planes y porque no nos apetece hacer su voluntad? Humildad. Somos afortunados porque nos hemos encontrado con Dios. Somos afortunados porque nos han rescatado a un precio altísimo, la sangre de Cristo. No dudemos del amor de Dios. Cuando no comprendas, mira la cruz, arrodíllate ante ella y haz un acto de confianza en el Señor. Que el Señor nos ayude a ser dóciles a su voluntad. Nos ponemos